Buen día, Gabriel Rubinstein, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel Rubinstein, ustedes saben, es uno de nuestros economistas de cabecera, es director de GRA Consultora y ex representante del Banco Central. El acuerdo con el fondo, la pregunta del millón, eh, ¿tiene ajustes en esta etapa que viene? ¿Qué tipo de ajustes? ¿Más ajustes que los que dice el gobierno, que el gobierno dice que no ajusta nada el fondo? Y mira, claramente tiene ajustes porque la economía está desajustada. Ahora, lo primero que hay que decir, y pienso para la audiencia, es que no hay que tenerle miedo a la palabra ajuste. ¿Por qué no hay que tenerle miedo? Porque en gran medida la economía argentina ya ajustó en lo que, cuando habla de macroeconomía, la economía argentina se adaptó a un menor gasto disponible cuando perdió todo crédito internacional, o sea, perdió financiamiento internacional y se ajustó. Lo que estamos discutiendo ahora, o lo que se discute con el fondo, son cargas en el ajuste. Por ejemplo, si aumentan las tarifas para todo el mundo, bueno, implica más pago de tarifas en aras de ¿qué? En aras de bajar el déficit para que haya menos emisión monetaria, que ese es un ajuste que se está dando en Argentina, donde la inflación del 50% anual implica un ajuste silencioso para todo lo que tenemos pesos y todos nos manejamos con pesos. Como se desvaloriza el poder adquisitivo del peso, eso es una pérdida para todo el mundo. Cuando eso baja y sube alguna tarifa o sube algún impuesto o baja algún gasto, estamos redistribuyendo cargas, pero no es algo que empeora la situación global, no implica ninguna recesión, no implica un problema global, implica una discusión entre cómo se reparten cargas en la Argentina. Eso es importante porque si no se piensa que todo ajuste es recesivo y no. Hay ajustes que son recesivos cuando justamente se va perdiendo el financiamiento, que es lo que pasó en 2018, 2019. En este caso, los ajustes son redistribuciones de cargas, pero no implican que tengamos que afrontar más, digamos, más recesión de la que ya hubo, digamos, ¿no? Ahora hubo la recesión por la pandemia, se recuperó, la economía está estancada, que los acuerdos con el Fondo Monetario lleven a una mayor recesión. En ningún caso, o sea, es una cuestión diferente. Es como diciendo, es una familia que antes disponía, no sé, por decirte cualquier cosa, 100.000 pesos para gastar, ahora dispone 70.000 y se discute si el tema pasa por salir menos afuera o mandar a pico o qué tipo de cosas. Pero es una discusión donde ya el menor gasto hace tiempo que ya se hizo, o sea, ya estamos gastando menos. Por eso es importante, porque hay mucha gente que cree que los ajustes ahora siempre van a ser recesivos, y creo que en el fondo cuando muchos del Frente de Todos, del kirchnerismo y de la izquierda se oponen terriblemente porque piensan que va a ser recesivo y están equivocados. Bueno, es una buena noticia entonces, porque venimos todos muy ajustados, ¿no? Los que tenemos trabajo, los que no tienen trabajo, los que están trabajando en negro, que cada vez son más, es una situación de precariedad del trabajo que crece. Claro, el acuerdo con el fondo no nos soluciona ningún problema de esos. El acuerdo con el fondo lo que nos permite es no entrar en default y no tener problemas adicionales más graves, nos permite que el dólar, en vez de ir a 300 o 400, pueda estar en la zona de 200. Ese tipo de cosas nos permite el fondo, pero no nos soluciona los problemas en sí. Eso es un tema que tenemos que solucionar nosotros. Lo del fondo nos ayuda a limitar las posibilidades de hacer mucha macana, pero o sea, nos obliga a ordenarnos, aunque el orden no nos guste. Un poco, claro, no nos gusta, porque a nadie le gusta, digamos, pongámoslo de otra manera. La inflación es un ajuste silencioso que no tiene culpables claros. Sí. El gobierno incluso dice que la culpa de los empresarios, la culpa de no sé qué cosa, o sea, hay mucho terraplanismo económico alrededor de la inflación y simplemente para los gobiernos siempre es más fácil la inflación, que es un impuesto anónimo, que
un impuesto con nombre y apellido, o aumentar las tarifas, o bajar tal o cual gasto. O sea, es una comodidad política, es un problema político. Pero en ese sentido el fondo dice, che, con esta inflación no podés ordenar tu economía, hay que empezar a bajarla, y nos va poniendo un poco de ciertos límites y cierto ordenamiento que para mí son positivos. Después, por supuesto, un montón de detalles para ver y puede haber incongruencias. Pero a ver, en el ordenamiento, por ejemplo, ¿se va a terminar con la doble indemnización? ¿Esto es inmediato? Digamos, en marzo se conocerá. Por ejemplo, di un ejemplo, o con las jubilaciones de privilegio. Bueno, eso se dijo, ya el gobierno viene diciendo hace tiempo. Sí, bueno, no importa. Que claramente la doble indemnización fue una medida de emergencia. No, está bien, pero no la eliminó. La pregunta es si el fondo pone el foco en esas cuestiones. Bueno, digamos, el fondo pone foco en distintas cuestiones, y esto hace a pensar que Argentina tiene que mejorar su mercado de trabajo, y que es una preocupación de la sociedad argentina, y el fondo está diciendo, che, bueno, esto entonces háganlo, no lo demoren más. Ahora, si el fondo pone, por ejemplo, le pone interés al tema de la inflación, ¿no? Que es galopante, que va a ser más alta que el año pasado, según lo que estiman, solamente puede aconsejar manejen la inflación, porque no está gobernando. No. De acuerdo con el fondo hay metas concretas, por ejemplo, para reducir la expansión monetaria, metas muy concretas. O sea que no haya emisión, metas concretas. Claro, sí que haya mucha menos emisión, y eso es el comienzo, es el ABC, es la condición básica, no suficiente, pero absolutamente necesaria para bajar la inflación fuertemente. Yo no veo razones para que la inflación tenga que ser más que el año que viene, más que el año pasado, la de este año, si se va cumpliendo lo que se va acordando con el fondo. Lo que pasa es que nadie le cree al gobierno, yo tampoco, si estamos siempre estamos frente a un gobierno de muy baja credibilidad, pero si el gobierno cumpliera lo que va a acordar, la inflación claramente debería ser más baja, porque digamos lo fundamental para que haya, digamos, si el gobierno dice la devaluación va a seguir en línea con la inflación, o sea que no va a haber una mega devaluación, si las tarifas van a aumentar más o menos con la inflación o un poco más, y entonces no es tan difícil bajar la inflación si la emisión monetaria va a bajar mucho. Entonces debería ser bastante ambicioso. Debería todo estar funcionando a la vez. Claro, porque en ese sentido el hecho que haya metas y se revisen trimestralmente minora, llamémosle la zaraza, minora el verso, minora decir una cosa y después cualquier otra cosa. Si el gobierno dice que está preocupado por la inflación, pero en la práctica está preocupado para que no baje la inflación. O sea, al gobierno le gusta la inflación, la necesita. Es mentira que el gobierno ha querido bajar la inflación de ninguna manera. Entonces, esto pone un poquito más las cosas en su lugar, y si el gobierno realmente quiere bajar la inflación, que haga cosas concretas, y tiene que partir de emitir mucho menos. Y más allá de la emisión, los aumentos también van a hacer subir la inflación, porque las tarifas tienen que acomodarse. Ya sabemos que ahora en marzo habrá un 20% para los residenciales de aumento. Hay algo que podemos llamar como una especie de calecita de precios relativos. Por ejemplo, la emisión monetaria, cuando es el 50% del dinero existente, te dice que la inflación va a rondar el 50. Entonces, aquel que aumentó el 40 ahora quiere recuperar los 10 perdidos. Entonces, o las tarifas, tanto o el dólar, entonces que empieza a ver, un mes aumenta más una cosa, el otro mes aumenta más otra, el otro mes aumenta más otra, como una especie de calecita, pero todo girando alrededor de la velocidad de la calecita, y la velocidad de la calecita lo da el 50% de expansión monetaria. Ahora, si esa expansión monetaria bajara al 20 o al 30%, la misma calecita la tenemos varios escalones más abajo. O sea, en definitiva, menos plata va a haber para todos este 2022. No, menos plata es un tema nominalidad. Si a vos te dan, digamos, más plata, pero la inflación es 50%, se evapora a ese ritmo. Por eso, a eso me refiero. Ahora, si se emite si se emitiera cero, pero la inflación fuera cero, a vos no te preocuparía que haya menos plata, porque simplemente estaríamos con el mismo poder adquisitivo sin que se erosione lo que te dan. Entonces, los países todos eligen tener baja inflación porque la inflación está en una cantidad de costos que
que bueno, es largo enumerar ahora. Claro, pero es interesante lo que decís, y no es la primera vez, pero esta vez me parece que es importante, más que otras veces decirlo. Al gobierno le conviene la inflación, más allá de lo que diga, quiere inflación, por muchísimas razones. Por supuesto, la necesita como el agua. Para bajar deudas, por ejemplo. Para licuarlas. Digamos, hay dos cosas. Si vos tenés un déficit fiscal de 3% del PBI, y obviamente nadie te presta plata, lo financiás con emisión monetaria, y para que la gente tenga más plata, vos necesitas licuársela. Si vos decís, para que vos quieras tener, digamos, salir, por decirte un ejemplo, hoy salir con, no sé, con 5.000 pesos en el bolsillo en vez de 3.000, que a lo mejor mucha gente hace así, necesita la inflación porque es la manera en que se te licúa lo que vos tenés. Entonces, y además, después tiene otros beneficios, que es que puedes aumentar algunos gastos menos que la inflación, y eso te ayuda también a tener un poco menos de déficit. Pero estamos hablando de números que tienen que estar en un Excel, digamos, ¿no? O sea, pero es muy claro para cualquiera que, digamos, que entienda economía, y cualquier economista que no sea terraplanista, porque tenemos terraplanistas, así como hay terraplanistas que creen que el mundo es plano, hay terraplanistas que creen que la emisión monetaria, en el caso argentino, no produce inflación, y eso vos podés ser marxista, liberal, lo que vos quieras, pero para cualquier economista medianamente formado o mínimamente formado sabe que en las condiciones de un país como Argentina la emisión es claramente inflacionaria. Entonces, más que claro. dejando de lado a los tanistas, claro que el gobierno cierra las cuentas con una alta inflación, entonces no hay que creerle al gobierno. Cuando uno quiere contener la llamarada inflacionaria para que sociales, etcétera, pero hasta ahora el 50% de inflación le ha convenido al gobierno y fue necesario. Ahora se discute con el fondo una tasa de inflación menor, lo cual está muy bueno, y nos aleja de las llamaradas y los incendios, y nos acerca a una situación más normal, que no quiere decir que sea buena. Sería menos peor, digamos. Claro. Algo así. Gabriel, muchas gracias por esta conversación. Me quedo con estas frases importantísimas. La emisión es la cuestión, y la emisión, te pares donde te pares ideológicamente, es mala, y es lo que trae inflación, y el gobierno es el que necesita la inflación, más allá de lo que diga. Muchísimas gracias por tanta claridad. Bueno, gracias a vos. Gabriel Rubinstein estuvo hablando con nosotros, estuvo como representante en el Banco Central, es director de una consultora, GRA, y fue clarísimo, porque no hace falta entender economía, digamos, muy fino, ¿no?